Durante mucho tiempo pensamos que las guerras se decidían en el campo de batalla. Un ejército avanzaba, el otro resistía y el resultado era visible. Se tomaba una ciudad, se perdía, el mapa cambiaba de color. El problema es que ese modelo ya no explica lo que estamos viviendo hoy. En los conflictos modernos, los disparos suelen ser solo el síntoma. Las decisiones reales se toman en otros lugares, mercados financieros, cadenas de suministro y equilibrios regionales. Y cuando esas capas empiezan a moverse, el impacto puede ser mucho mayor que el de una batalla perdida. La pregunta ya no es quién gana una guerra, sino qué sistema deja de funcionar cuando una guerra empieza. Porque en teoría, un conflicto regional debería tener efectos limitados. En la práctica, rara vez ocurre así. Porque ciertas decisiones disparan reacciones que se propagan mucho más allá del lugar en donde se toman. Cada vez que aparece la posibilidad de una guerra en una región energética clave, ocurre lo mismo. Incluso antes de que se dispare un solo tiro, los primeros en moverse no son los ejércitos, sino los mercados financieros. Los mercados no reaccionan a lo que ya pasó, reaccionan a lo que podría pasar. Y cuando el riesgo es una interrupción en el suministro de energía, esa expectativa alcanza para que el precio del crudo y del gas empiece a subir. Ese aumento no queda limitado al barril de petróleo, se traslada al transporte marítimo, aéreo, al combustible, que mueve mercancías, personas y alimentos alrededor del mundo. A partir de ahí, el impacto se propaga. Productos derivados de la energía, como los fertilizantes, comienzan a encarecerse y esa presión no tarda en trasladarse a la producción de alimentos. Frente a ese escenario, los gobiernos tienden a reaccionar de manera preventiva. No esperan a que el problema sea real. Intentan asegurarse el abastecimiento anticipándose al peor de los escenarios. Porque una interrupción abrupta del suministro energético no es solo un problema económico. En sociedades modernas altamente dependientes del petróleo es un factor que condiciona todas las decisiones que vienen después. Pero no todos los actores se enfrentan a este escenario de la misma manera. Algunos actores necesitan estabilidad, otros necesitan elevar el costo del conflicto sin exponerse a una guerra directa. Para Estados Unidos e Israel, el desafío no es solo militar, es evitar que la tensión escale hasta un punto que se estabilice el flujo energético global y empiece a trasladarse al resto de la economía. Cuando el precio del petróleo y del gas sube de forma abrupta, el impacto no queda contenido en el sector energético, se filtra a la inflación, al transporte, al costo de los alimentos y con el tiempo a la política interna. One day and it was, $50-$60 and it seems like overnight went the next day to fill up and it was triple digits and over $100 for the same tank of gas. En este contexto, cada día de incertidumbre reduce el margen de maniobra de los gobiernos que dependen de la estabilidad económica para sostener su apoyo interno y cohesión con sus aliados. Para Irán, en cambio, la lógica es distinta, no necesita ganar una guerra convencional, le alcanza con aumentar el riesgo percibido y sostener ese nivel de tensión en el tiempo, porque en un conflicto de este tipo, el tiempo no afecta a todos por igual. Para economías altamente integradas al sistema financiero global, cada día de tensión se traduce en presión política, volatilidad de los mercados y costos crecientes difíciles de justificar en el largo plazo. Para un país que ya opera bajo sanciones desde hace años, el costo marginal de prolongar esa tensión es menor. Gran parte del impacto ya fue absorbido previamente. Esta asimetría se vuelve aún más evidente cuando entran en juego los actores indirectos. Europa, por ejemplo, llega a este escenario con una dependencia energética elevada y con muy poco margen de adaptación a corto plazo, tras haber reconfigurado su suministro en los últimos años. Su capacidad de absorber nuevos shocks es muy limitada. Aunque el invierno esté terminando, los países europeos necesitan volver a comprar gas para asegurar el próximo ciclo, y hacerlo en un contexto de precios elevados reduce todavía más el espacio político para sostener una crisis prolongada. En este escenario, la sociedad tampoco es un actor pasivo. Los aumentos de precios se perciben rápidamente y generan presión para que la situación se normalice. Esa presión no siempre se expresa de forma inmediata, pero se acumula y condiciona las decisiones de los gobiernos involucrados. Ninguno de los actores puede escalar libremente. Estados Unidos no puede permitirse una desestabilización económica global prolongada. Israel no puede sostener indefinidamente un nivel alto de tensión regional. Irán, por su parte, sabe que una guerra abierta lo colocaría en una posición militar totalmente desfavorable. Es dentro de estos límites donde el conflicto empieza a concentrarse en puntos muy específicos, capaces de ampliar la presión sin necesidad de una confrontación directa. El punto donde hoy se concentra gran parte de esa presión es el estrecho de Hormuz. No es una exageración decir que se trata del accidente geográfico más crítico del sistema energético global. Prácticamente todas las exportaciones de petróleo y gas de Irak, Kuwait e Irán, junto con la mayor parte de las exportaciones de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, no tienen otra alternativa que atravesar este paso para llegar al mercado mundial. A esto se suma otro factor clave. Todas las exportaciones de gas natural licuado de Qatar, uno de los principales proveedores del mundo, también dependen de este estrecho. En condiciones normales, por Hormuz transita alrededor de un tercio de todo el petróleo crudo transportado por vía marítima y cerca de una quinta parte del GNL global. Cuando ese flujo se interrumpe, aunque sea parcialmente, el impacto es inmediato. Desde el inicio del conflicto, el tránsito por el estrecho se ha reducido de forma drástica, no tanto por una clausura formal, sino porque el riesgo percibido se disparó. Las aseguradoras elevaron sus primas a niveles prohibidos. Muchas empresas navieras simplemente dejaron de cruzar. El resultado fue un cuello de botella. En las primeras semanas, miles de buques mercantes quedaron varados o desviados, representando una porción significativa de la flota mundial. Ese atasco no solo afecta al transporte, empieza a impactar directamente en la producción.
Irán, por ejemplo, comenzó a quedarse sin capacidad de almacenamiento para el crudo que normalmente se cargaría en buques cisterna. Ante esa situación, se vio obligado a cerrar temporalmente varios yacimientos, reduciendo su producción en millones de barriles diarios. Los demás estados del Golfo enfrentan una dinámica similar. Todos compiten contra reloj para mantener abiertas sus rutas de exportación o encontrar alternativas limitadas, conscientes de que el cierre prolongado implica frenar su propia producción. Incluso los países con oleoductos alternativos solo pueden desviar una parte de su volumen total. La mayor parte del flujo sigue dependiendo del estrecho. A medida que grandes volúmenes de petróleo y gas quedan fuera del mercado, la energía disponible a nivel global comienza a reducirse. Esa escasez relativa se refleja primero en los precios. El petróleo y el gas comienzan a encarecerse de forma sostenida, no por un movimiento especulativo puntual, sino porque el sistema empieza a operar con menos margen. Se está disparando el precio de los hidrocarburos a pesar de esta medida que implementó Katherine Reiche, la ministra de Economía. Podríamos decir que el precio del combustible está más caro que el inicio de la guerra. Estamos hablando que aumentó un 5% la gasolina, un 15% el diésel. Desde ahí, el efecto se propaga. La energía es un insumo transversal. Cuando su precio sube, aumenta el costo del transporte, de la producción industrial y de una gran parte de los bienes básicos. Uno de los primeros sectores en sentirlo es el agropecuario. El encarecimiento del petróleo y del gas se traduce rápidamente en un aumento del precio de los fertilizantes, que dependen de la energía tanto para su producción como para su transporte. Para los productores agropecuarios, esto implica enfrentar costos mucho más altos para sostener los cultivos. Y cuando esos costos aumentan, no desaparecen, se trasladan tarde o temprano al precio final de los alimentos. Ese mecanismo conecta el shock energético con la inflación que perciben directamente las sociedades. Para los bancos centrales, este tipo de escenario es especialmente complejo. Subir tasas para contener la inflación implica enfriar economías que ya están bajo presión. No hacerlo implica aceptar una inflación mucho más alta durante más tiempo. En ambos casos, el crecimiento económico tiende a desacelerarse. A medida que el shock se prolonga, las decisiones económicas comienzan a estar condicionadas, no solo por el precio de la energía, sino por la duración del conflicto que lo originó. En este punto, la crisis energética deja de ser un problema sectorial y se convierte en un factor central para la economía global. A medida que el conflicto avanza, se vuelve evidente que no se está peleando una guerra convencional. En lugar de buscar una victoria rápida, una de las partes está apostando a algo distinto: elevar el costo del enfrentamiento día tras día, sin escalar hacia una guerra total. En este contexto, la guerra de drones se convierte en una herramienta central. Irán ha lanzado miles de drones de bajo costo en represalia a los bombardeos estadounidenses e israelíes, no porque cada uno de ellos sea decisivo, sino porque obligan al adversario a responder de forma constante. La clave no está en el daño individual que puede causar cada dron, sino en la relación de costos que generan. Estos aparatos son simples, baratos de producir y fáciles de ensamblar con componentes comerciales. Esa simplicidad es, paradójicamente, su mayor fortaleza. Mientras que un misil de crucero moderno puede costar millones de dólares y requiere cadenas industriales complejas para ser repuesto, estos drones pueden fabricarse en grandes cantidades, incluso bajo un régimen de sanciones. Barato no significa primitivo, y que algo sea caro no significa que sea más efectivo en combate. Defenderse de un ataque barato obliga a utilizar sistemas de intercepción extremadamente caros, diseñados originalmente para amenazas mucho más sofisticadas. Cada interceptación exitosa evita un impacto, pero al mismo tiempo consume recursos que son difíciles y lentos de reponer. En términos estratégicos, no importa cuántos drones logren pasar, importa cuántos misiles defensivos se gastan en el proceso. Esa dinámica se convierte al tiempo en un arma. Cuanto más se prolonga el conflicto, más presión financiera y logística se acumula sobre el bando que necesita defenderse, incluso si mantiene la superioridad militar. Y es justamente ahí donde la guerra deja de medirse en victorias tácticas y empieza a medirse en capacidad de sostener el esfuerzo. The Israeli government approved a special allocation of 2.6 billion shekels, about $825 million, for the purchase of what officials described as urgent security supplies. En este punto, la guerra deja de ser una cuestión de superioridad militar y pasa a ser una cuestión de resistencia. En una guerra corta importa el arsenal inicial, en una guerra prolongada importa la capacidad de producción y de reposición. Y ahí es donde la asimetría vuelve a jugar un papel central. La producción industrial militar de Estados Unidos es un sistema altamente complejo, diseñado para fabricar equipamiento extremadamente sofisticado. Ese modelo se consolidó durante la Guerra Fría, cuando el escenario central del conflicto era Europa, y el objetivo era superar tecnológicamente a la Unión Soviética. En ese contexto, la sofisticación, la precisión y la capacidad de sorprender al adversario eran las variables decisivas. Pero la dinámica de la guerra moderna es distinta. Hoy no importa tanto la sofisticación inicial de cada sistema, sino la capacidad de producir de forma masiva armas que sean lo suficientemente baratas como para poder usarlas una y otra vez. El enfrentamiento deja de centrarse en golpes únicos y espectaculares y pasa a una lógica de saturación, muchas explosiones más pequeñas y muchos lugares al mismo tiempo, sobre objetivos distribuidos. En este esquema, atacar con drones fabricados en pequeños depósitos y lanzados desde plataformas improvisadas cuesta mucho menos que defenderse utilizando misiles de intercepción diseñados para amenazas de otra época. Esa diferencia de costos no es un detalle técnico, es una decisión estratégica.
La guerra se convierte así en un proceso de desgaste acumulado, donde cada día importa menos quién tiene el arma más avanzada y más quién puede sostener el esfuerzo durante más tiempo. En ese sentido, la manera que Irán produce y utiliza drones no es una anomalía, sino el resultado directo de años de sanciones que obligaron a priorizar sistemas simples, baratos y escalables. Paradójicamente, ese modelo de producción, pensado para sobrevivir al aislamiento, termina siendo especialmente adecuado para una guerra prolongada de desgaste. Hasta acá hablamos de drones, producción y desgaste, de quién puede sostener una guerra larga. Pero hay otra razón que explica por qué un conflicto en el Golfo puede convertirse en un problema mundial, incluso para países que no participan, porque la energía no solo mueve economías, también sostiene la arquitectura financiera con la que el mundo comercia. La mayor parte del petróleo global se precia e intercambia en dólares. Eso no ocurre porque existe una ley universal que lo obligue, sino porque el dólar terminó ocupando una posición de infraestructura. Es líquido, es aceptado y se conecta con el sistema bancario y de pagos más profundo del mundo. En ese sentido, el petrodólar no es una conspiración, es un efecto de red. El mundo paga en dólares y por eso ahorra en dólares. En muchos análisis se rastrea el origen moderno de esta dinámica a los acuerdos y entendimientos de los años 70, especialmente con Arabia Saudita, que consolidaron al dólar como unidad de cuenta del petróleo. Cuando los países exportadores de energía venden petróleo y gas, no solo reciben dólares, reciben enormes volúmenes de liquidez que tienen que ser colocados en algún lugar. Ese proceso se conoce como reciclaje de petrodólares. Una parte significativa de esos flujos vuelve a los mercados financieros internacionales, especialmente a activos denominados en dólares, como bonos del Tesoro estadounidense y otros instrumentos financieros. Este circuito cumple con una función clave, ayuda a sostener la demanda global de dólares y a financiar el sistema financiero que depende de ellos. My name is Shahad Attar. I am the sector head for investments for technology and media at PIF. Citon is an example in our portfolio where they are creating innovative solutions and providing services to ensure companies are operating in safe environments. Saudi Arabia's ambition is to rank among the top 10 countries when it comes to data and AI. The goal really is to unlock the potential of data and AI, to fulfill the national and transformation priorities, and establish Saudi Arabia as a global hub for data and AI. Cuando el flujo energético se vuelve inestable, ese circuito también se tensiona. La liquidez se vuelve más cautelosa, los movimientos de capital se concentran en activos considerados seguros y los mercados comienzan a reflejar el estrés del sistema, en los precios de la energía, sino también en los activos financieros. Cuando un cuello de botella como Hormuz se bloquea o se vuelve riesgoso, no sube solo el precio del barril, sube el precio del riesgo, y ese riesgo se traslada a contratos, seguros, fletes y decisiones estatales. Y acá aparece la segunda parte del problema. Si el petróleo está dolarizado, el shock energético se traduce también en un shock financiero alrededor del dólar, porque las importaciones siguen necesitando dólares para garantizar acceso a la energía. Este tipo de shock energéticos, además, suele presionar inflación y el crecimiento, suben costos y enfría la actividad, complicando decisiones macroeconómicas en muchos países. Y acá se produce una interesante paradoja. En el corto plazo, un shock energético puede reforzar la centralidad del dólar, porque aumenta la demanda de dólares para comprar energía y cubrir riesgos. Pero al mismo tiempo, estos episodios aceleran una tendencia que ya existía. Algunos actores buscan alternativas para no depender de un único sistema de pagos y una única moneda. Por eso es más correcto hablar de erosión gradual y fragmentación, y no de colapso inmediato. La moneda no es solo un billete, es un conjunto de rieles, sistema de clearing, bancos corresponsales, acceso a mercados de deuda y a canales de pago. Cuando un país domina esos rieles, tiene una herramienta adicional: sanciones, exclusiones, congelamiento de activos, restricciones a financiamiento. Iran will no longer be able to buy American dollars. It won't be able to trade in gold. Aluminium and steel are also on the list, as is the country's currency, the rial. No garantizan ganar una guerra, pero funcionan como un mecanismo de coerción económica con objetivos medibles si la coalición que impone las sanciones puede sostener el costo político y económico. Entonces, en una guerra moderna, el poder no está solo en los misiles, también está en quién puede imponer fricción financiera y quién puede operar por fuera cuando lo necesita. Esto no significa que Estados Unidos invada solo por el dólar. Esa explicación única suele ser demasiado simplista y rara vez resiste un análisis serio. Lo que sí significa es que cuando el Golfo se vuelve inestable, la relación entre energía y dólar queda expuesta. Y si esa exposición se prolonga, algunos países y empresas intentan reducir vulnerabilidad, aunque sea parcialmente, con acuerdos bilaterales, monedas alternativas o mecanismos paralelos. En otras palabras, el conflicto no crea el cambio monetario, pero puede acelerar dinámicas que ya estaban en marcha. En este tipo de guerra, ganar no significa avanzar más rápido, sino resistir más tiempo. No se trata de imponer una derrota total, sino de elevar el costo del enfrentamiento hasta que continuar resulte más caro que negociar. Ese es el rasgo central de los conflictos modernos. No buscan una resolución clara, buscan modificar los incentivos. Por eso, esta guerra no se decide solo en el campo de batalla, ni en una sala de negociaciones. Se decide en fábricas, en mercados, en puertos y en la capacidad de las sociedades de absorber el costo del conflicto durante el tiempo necesario.
Si querés entender cómo estos hilos invisibles de la economía y la geopolítica modelan tu realidad, suscríbete para no perderte el próximo análisis. Yo soy Javier y nos vemos en el próximo Frente de Batalla Invisible. Saludos.